Saludos desde Costa Rica, soy Esmeralda Méndez para la Feria Virtual del Libro de Escritores Exitosos y el día de hoy tenemos a la escritora Aixa Balfaiger que nos va a hablar sobre su libro Si solo el amor bastara. Así que le damos la palabra, ella es de Argentina, es una escritora joven que nos trae una hermosa propuesta y nos va a contar un poquito sobre quién es ella, dónde conseguimos este libro y otras curiosidades más. Adelante. Hola, buenos días. Encantada de participar en esta feria virtual. Encantada de conocerte, Esmeralda. Estoy segura de que nos vamos a entender muy bien y en principio para describirme es una pregunta muy complicada. Porque yo todavía creo que me estoy descubriendo y creo que una persona nunca termina de conocerse a sí misma, pero en principio hay cosas que sí que me han marcado. Por ejemplo, yo nací en Argentina, nací en Godoy Cruz, en Mendoza, y sin embargo, por diferentes dificultades que tuvimos allí, nos terminamos mudando aquí a España y ahora mismo radico en España. Vivo en Guadalajara, España, que está al lado de Madrid. No es tan grande como la de México ni tan bonita, pero la verdad es que es muy bonita el lugar, muy cercano, con mucho campo y me permite muchísimo escribir. Con respecto a la escritura, la verdad es que siempre me he sentido atraída por la escritura desde que era pequeñita. Me acuerdo que mi madre, cuando me iba a dormir, en vez de leerme cuentos típicos o ver que viera la tele, siempre me leía cuentos. Me leía, por ejemplo, y me leía muchísimo los libros de la selva, el libro de la selva. Y la verdad es que me he sentido muy atraída por la literatura desde pequeñita. Mi abuelo, por ejemplo, fue periodista, nunca lo pude conocer, pero me sentí muy atraída también por esa profesión, aunque al final me decanté por la educación infantil y empecé a escribir desde muy pequeña. Empezaba escribiendo algunos relatos cortos, participaba en los concursos de mi colegio y luego ya, según fui creciendo, tampoco mucho porque era muy enana, quizás con 8 o 9 años, empecé escribiendo los primeros poemarios. Me acuerdo que tenía una libreta, el primero fue amarillo y el segundo fue rojo, en el que empezaba a escribir versos. Y la verdad es que me gustaba muchísimo, me sentía muy emocionada. No se lo mostraba casi a nadie, solo a mis amigos, y ya iban mis amigos diciendo, mira, lee esto, escucha esto, mira, lo ha hecho mi amiga. Y la verdad es que me sentía un poco avergonzada, pero me sentía muy contenta de tener ese apoyo y poco a poco fui mejorándolo y fui encontrando un poco más mi trama y mi camino también en la escritura y en la poesía, que es lo que más me gusta escribir. Y este libro que nos presenta, Si solo el amor bastara, cuéntanos un poquito qué pueden encontrar los lectores en sus páginas. Pues es un poemario que estuve bastantes años queriendo crearlo, porque son poemas que he escrito a lo largo de los años, no son solo una idea y escribirlos todos de sopetón, de distintas experiencias que tuve o distintas experiencias que conocidos muy cercanos tuvieron. Entonces yo me he sentido bastante identificada con ellos y he escrito sobre ello. He escrito sobre la traición, he escrito sobre el amor, como si el amor fuera lo único que existiera, sobre la traición, sobre la pérdida. También he escrito poemas de violencia de género y he escrito poemas de amor también más fraternal y sobre todo los poemas más importantes que están ubicados en las últimas páginas, quizá como una idea, la idea principal o la conclusión, es que por muchos amores que tengas, por muchas traiciones que sientas, el amor a uno mismo, el amor personal, el amor propio, es lo más importante que tienes que tener, porque como si no te amas a ti mismo no vas a poder explayarte y amar plenamente a los demás. Y es básicamente la idea principal que tengo en Si solo el amor bastara. ¿Qué pasaría si solo el amor bastara? Pienso igual que tú, si tuviéramos ese amor propio, bueno, eso sería, como diríamos acá mucho con demasiado, sería suficiente para estar en equilibrio, ¿verdad? Y lo que venga además como el complementario, pues nos va a hacer todavía mejor, ¿verdad? Pero sin amor propio es como que estaríamos como vacíos, supongo. Sí, hay gente yo supongo porque yo sí me siento como que sí tengo mi amor propio, ¿verdad? Nunca me he sentido
sin ese amor propio, pero si lo suprimimos seríamos como cajones vacíos, pienso. Sí, te sientes mucho más completo. Hay gente que pierde ese amor propio, que se vuelve muy dependiente de su pareja o dependiente de los demás por tener buscar huir de algo, buscar algo que no se tiene en otra persona, cuando en realidad lo que hay que hacerlo es buscarlo en uno mismo, aunque sea mucho más difícil, aunque haya que enfrentarse a obstáculos. Realmente hay que buscarlo en uno mismo primero, porque no puedes recaer en otra persona, porque si esa persona luego falla, vas a sentirte culpable por ello, cuando realmente no es culpa de esa persona. Muchas veces culpamos a la otra persona por ser quien nosotros no queremos que sea. Así es. ¿Y este libro dónde lo podemos conseguir? Pues este libro lo publiqué con la editorial Adarve, entonces lo podemos encontrar principalmente en Amazon y en las plataformas. También lo podemos encontrar en la Casa del Libro, en la propia página de la editorial y en algunas librerías independientes que se puede buscar y pedir y te la encuentran. Y ¿Es en la Casa del Libro en dónde? ¿En España? En la Casa del Libro de España. Porque recuerda que nos están escuchando de varias partes. Sí. ¿Y en redes sociales te podemos también ubicar? Sí, me podéis ubicar. Soy Aixa Balfiger en mis redes sociales, principalmente Facebook e Instagram. No tengo Twitter, entonces principalmente se me encuentra por Facebook y por Instagram. Como Aixa Balfiger. ¿Tienes a mano el libro de casualidad? ¿La portada? No. Bueno, no importa. Esta portada, bueno, yo sí la tengo, la estoy viendo. Tiene una mano como sosteniendo o tratando de alcanzar unos hilos. El hilo rojo. Sí, y veo algo más ahí, pero la vista me está fallando. Voy a ampliarlo. Que lo que se dice es, bueno, dice colección verso y color, y veo como un cúmulo de colores bajo la mano. Y es de la editorial Adarve, pertenece a la colección verso y color, que es una colección más privada de la editorial. Y lo que quería plasmar en la portada, con la mano y con el hilo rojo, es la leyenda, ese mito, sobre todo que es un mito asiático, del hilo rojo que nos une a cada persona, y da igual todos los obstáculos que haya, todo lo que haya que pasar, siempre te va a unir. Es como el amor verdadero de una persona. Y sin embargo solo hay una mano, no hay final, no hay extremo, porque es el hilo rojo tuyo propio. Entonces da igual dónde está el otro hilo rojo, el importante es el que tienes tú en la mano. Si lo tuvieras ahí cerca, alguna página, ahí nos puedes compartir también alguno de los textos, leernos algún texto si quisieras, ¿verdad? Podríamos aprovechar. Y mientras tanto contarles que esta chica, bueno, yo cuando vi su currículum me impresionó mucho por su edad, porque cuesta que los jóvenes se involucren en todo esto de la poesía, la literatura. Y ahora voy entendiendo con tu entrevista por qué es lo que influyó en ti, ¿verdad? Y me dices que tu madre te contaba cuentos en lugar de darte lo que ahora hacen, es que les dan un teléfono celular y lo que llamamos la chupeta electrónica para que el niño esté tranquilo y se duerma y no moleste, ¿verdad? En tu caso, en buena hora, eran cuentos, y esto me parece que tiene mucho que ver con tu gusto por la literatura. Ahora cuéntanos un poquito sobre tu vida familiar y la literatura. ¿Logras un equilibrio? ¿O cómo logras escribir? ¿Necesitas espacios cerrados o sales a la calle? ¿Cómo sale toda esta producción? Pues es distinto cuando lo imagino y cuando lo escribo. Sí que es cierto que, como toda persona de la clase media trabajadora, pues toca encontrar un trabajo, pagar los impuestos, pagar la renta, y yo, por ejemplo, trabajo de tarde, entonces me organizo para intentar plasmar todo lo que puedo por la mañana y después del trabajo por la noche, ya que yo soy más bien nocturna, entonces me gusta mucho escribir por la noche. Me acuerdo cuando era adolescente que ya lo tenía plasmado, que yo me despertaba, o yo antes de irme a dormir es cuando tenía las ideas, me iba a la cama, cerraba los ojos y yo
esto lo tengo que escribir. Entonces me levantaba, cogía un cuaderno, lo escribía. Me gusta muchísimo más escribir en hoja y en papel que escribir en el portátil o en el móvil, en notas. Entonces muchas veces lo que hago es coger a mi perrita, que la adoro, me pongo los cascos, me pongo música y me voy y cojo una idea y voy enredando ideas y más o menos es cuando empiezo a inspirarme. Entonces cuando llego a casa me encierro en mi cuarto, cojo mi papel, cojo mi boli, y hago como una lluvia de ideas y poco a poco voy enredando los versos y salen solos. No tengo que pensarlo mucho ni planificarlo mucho, salen solos. Y la verdad es que me siento muy contenta por ello, porque una vez que lo haya leído lo dejo ahí, porque muchas veces pienso, porque me ocurría de pequeña, no me van a gustar después. Entonces suelo dejarlos dormir unos días y ya cuando los retomo pienso si hay que cambiar algo o si hay que dejarlos así. Muchas veces simplemente los dejo así porque están perfectos, porque la idea que quiere plasmar son muy acordes a lo que realmente sentía en ese momento y pensaba en ese momento. Entonces es algo que poco a poco con los años he ido consiguiendo. Sí, yo le digo a este proceso el remojo. Yo lo imagino como en los viejos tiempos las señoras tomaban la ropa blanca, le ponían algunas cosas como jabón azul, lo ponían y lo dejaban en remojo, lo sacaban al sol y todo ese proceso hacía que la prenda luego quedara blanquita. Entonces yo cuando escribo también los dejo un ratito, a veces un día, a veces unas horas, dependiendo, ¿verdad? Y yo le digo, los dejé en remojo. Puede ser que después, al volverlos a leer, diga, necesito cambiarle o agregarle o quitarle, hacerlo más corto. A veces hago textos muy largos y luego siento que para decir lo que quería no necesitaba tantas estrofas, entonces lo recorto. Ese es el mismo proceso que nosotros decimos dormir, remojar. Y sí, siempre cada cual tiene su nombre. Sí, yo creo que siempre es importante hacerlo porque aunque después lo dejemos igual, pero sí nos permite como dejar las ideas un ratito ahí para estar seguros de si es realmente lo que queremos mostrar o decir, ¿verdad? ¿Tu género literario es poesía estrictamente o has hecho cuentos o has experimentado otro tipo de cosas? Sí, he hecho cuentos. Es más, tengo muchísimas ideas y lo que iba haciendo era ir cogiendo un cuaderno y apuntando las ideas que tenía y he hecho una red de ideas que no sé cuándo terminaré de escribirlo porque seguramente iré añadiendo más cosas, pero sí que me gusta mucho experimentar con distintas ideas y experimentar con distintos géneros. Principalmente sí me gusta la poesía y seguir escribiendo poesía, y dentro de la poesía hay muchos temas y muchos géneros. Está la poesía libre, la poesía clásica, la poesía modernista, y yo principalmente este libro, Si solo el amor bastara, entra dentro de lo que es la poesía con verso. Experimento mucho con las estructuras. La más clásica creo que es el soneto, pero luego experimento mucho con otras clases de estructuras que también son en tercetos y en cuartetos y en verso libre. También me gusta mucho porque lo más importante del verso libre, que hay veces que no lo llego a plasmar cuando leo otros poemas, y ahí sin embargo hay gente que es un genio literario con respecto al verso libre, es la cadencia y el ritmo, que muchas veces se pierde en la idea y al final queda como una prosa poética, pero cuando el verso libre está bien escrito es como si hubiera una rima, un verso con rima, solo que no existe, simplemente el ritmo y la cadencia son lo que lo hacen, como si estuvieras haciendo una cantinela. Yo tengo amigos que escriben verso libre y otros que escriben rima, y tengo algunos que mezclan, ¿verdad? Que trabajan las dos posibilidades, pero hay otros que dicen yo me mantengo aquí y de aquí nadie me mueve, y por acá dice yo me mantengo aquí y de aquí nadie me mueve.
pero yo creo que lo bonito es experimentar, hacer mezclas, trabajar los diferentes estilos, las diferentes métricas y permitirnos, digamos, la posibilidad de experimentar y no negarnos esa posibilidad, porque nos podemos sorprender de todas las cosas que podemos hacer en los diferentes estilos, y todos son válidos y todos coexisten. Y por eso te hacía un poco la pregunta también, ¿verdad? Y el cuento también es un reto, no es sencillo el cuento, lograr captar la atención desde el principio hasta el final y que la persona se mantenga ahí, ¿verdad? Es todo un trabajo, así que te felicito por esto, y me gustaría que nos dieras consejos tanto a los escritores jóvenes, a los que están iniciando, como a los escritores de más edad que también estamos incursionando. Por ejemplo, en mi caso, yo empecé hace muy poco, no empecé como a tu edad, así que estamos abiertos a los consejos que nos puedas brindar. Yo creo que los consejos más básicos son los que dicen todo el mundo, sean o no escritores, que es leer y escribir. Pero cuando te refieres a leer, muchas veces la gente te dice, tienes que leer de tu género, y es realmente una falacia. No tienes que leer de tu género, ni tienes que leer lo popular o lo clásico. Con leer el periódico vale, porque lo que intentas experimentar al leer y es aprender la gramática, aprender la estructura. Entonces, cuando lees un periódico, cuando lees un fanfic, cuando lees un relato corto, cuando lees un artículo en una revista o cuando lees ya una novela, lo que estás aprendiendo es la coherencia, la adecuación y la cohesión, que es simplemente cómo se genera un texto y cómo está bien escrito. Entonces, a la hora de leerlo es mucho más fácil luego escribirlo. Y aunque tú tengas una idea, que puede ser una idea, iba a decir brutal, una idea muy interesante, una idea explosiva, o sea, una idea muy sencilla, si has leído, o si por lo menos con lo poco que hayas leído se te ha quedado todo eso, puedes escribir y se te pueden quedar unas ideas para el lector que no se tiene si no se ha leído bien, o si se lee pero no se entiende lo que se lee. Entonces usas otras palabras, usas palabras mucho más concretas, mucho más adecuadas para el sentimiento, conoces realmente qué es lo que quieres plasmar. Y poco a poco, cuando vas escribiendo, puedes escribir la escritura, por ejemplo, automática, que no sabes muy bien por qué es lo que estás escribiendo hasta que terminas, pones punto y final, lo lees y dices, yo escribí esto, que es, por ejemplo, lo que hace la escritura automática, que es, coges un pensamiento, un sentimiento y vas plasmando y solo sale un texto. Y si realmente has leído y has tenido esa consciencia, el texto sale solo, no necesitas luego que alguien lo corrija o no necesitas corregirlo luego tú. Entonces muchas veces eso ahorra mucho tiempo y te da tiempo de escribir más y más y más y más, hasta que por fin luego, cuanto más escribes y cuanto más lees, más imaginación tienes, más creatividad tienes. Así es, concuerdo contigo. La lectura nos permite incluso también tener insumos para escribir y leer una noticia, lo que sentimos cuando leímos esa noticia, leer la biografía de algún artista, nos da insumos, y así sucesivamente. Ya como estamos terminando esta entrevista, nada más quisiera recalcar que tu libro se llama Si solo el amor bastara, así busquen Si solo el amor bastara, de Aixa Ballwieger. Ahí me cuesta la pronunciación, y ella tiene sus redes sociales, ahí la pueden buscar con su nombre. También pueden buscarlo en Amazon, Si solo el amor bastara, y en la Casa del Libro en España, ¿verdad? Sí. ¿Algo se me olvidó? No, está bien. Está bien. Perfecto. Entonces, nos despedimos, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando en esta entrevista de la Feria Virtual del Libro de Escritores Exitosos.